Su nombre es sinónimo de fraude. En 2009, Bernie Madoff se declaró culpable a lo que probablemente es la estafa financiera más grande de la historia. In today's regulatory environment, it's virtually impossible to violate rules. And this is something that the public really doesn't understand. And if you read things in the newspaper and you see somebody, violate a rule, you say, well, they're always doing this. But it's impossible for you to for a violation to go undetected. Certainly not for a considerable period of time. ¿Me creerías si te digo que este hombre robó 65 mil millones de dólares? Bueno, te lo presento. Su nombre es Bernard Madoff, y esta es la historia de su ascenso y caída. Bernard Madoff es conocido principalmente por ejecutar una de las estafas financieras más grandes de la historia. Nacido un 29 de abril de 1938 en Queens, Nueva York, Madoff creció en Laurelton, en el sur de Queens, cerca de lo que ahora es el aeropuerto Kennedy. Fue en Laurelton que conoció a Ruth Alpern, la mujer que sería su esposa y cómplice de su esquema de estafa hasta el día de su muerte. Madoff creció en una familia judía de clase media, y desde temprana edad mostró un talento excepcional para las finanzas y el comercio. Después de ir al instituto, estuvo un año en la Universidad de Alabama, y se trasladó a la Universidad de Hofstra, donde se graduó en Ciencias Políticas. Después fue un año a la Escuela de Derecho de Brooklyn, pero no llegó a obtener el posgrado de Derecho. Por esos años, década de los 50, Madoff tenía una vida modesta. Era reconocido como un joven trabajador y con una gran ambición. Bernard contrajo matrimonio con Ruth en el año de 1959 y se mudarían a un apartamento pequeño en la ciudad de Queens. Esta vida modesta no era suficiente para Bernard. El joven quería una vida más acomodada y tranquila, por lo que al año siguiente, en 1960, Madoff fundaría su propia empresa. Un joven Madoff de 22 años había acumulado unos $5,000 trabajando durante el verano como socorrista e instalador de aspersores. Con este capital inicial y una ayuda económica de $50,000 por parte de su suegro, crearía la empresa de inversiones Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Al principio trataba con penny stocks, es decir, acciones de bajo valor que se anunciaban en las pink sheets, un listado de acciones en el mercado extrabursátil. Si has visto la película de El Lobo de Wall Street, recordarás que vendiendo estas acciones fue como se hizo rico Jordan Belfort. Pero eso da para otro video, que por cierto, si quieres que te relate la historia real del Lobo de Wall Street, déjamelo saber en los comentarios comentando la palabra lobo. Sus primeros clientes fueron recomendados por su suegro Saul Alpern, un contador que tenía muchos amigos interesados en invertir. La empresa de Madoff fue pionera por lo que se le conoce como Payment for Order Flow, es decir, cobrar a los market makers por enviarles las órdenes de sus clientes. En palabras más sencillas, la empresa de Madoff servía como un intermediario entre un cliente y un broker, pero la diferencia era de que Madoff no cobraba comisiones a sus clientes como otros brokers que sí lo hacían. Sin embargo, él vendía las órdenes de sus clientes a un tercero, y el que más dinero ofrecía era el broker que se llevaba esa orden al mercado. Esta práctica es un poco controversial, pero es legal, y es mediante el modo que los brokers sin comisiones como Robinhood pueden funcionar. Era evidente que Madoff buscaba maneras de sobresalir, pero ante el mercado competitivo de Wall Street solo era un pequeño pez que quería llamar la atención. Pero eso estaba por cambiar. Hasta los años 60 la compra y venta de acciones en Wall Street se manejaban en papel, es decir, por medio de tickets. Era un sistema más lento y poco seguro que el de la actualidad. Con el tiempo, la popularidad de Madoff y la de su firma de inversiones iría en aumento. De hecho, la empresa de Madoff fue una de las pioneras a la hora de incorporar nuevas tecnologías en sus operaciones. Esta decidida apuesta por la tecnología llevó a Madoff a jugar un importantísimo papel en la creación del mercado de valores Nasdaq en 1971, la primera bolsa de valores computarizada de la historia y la segunda más importante del mundo. Con el tiempo, el propio Madoff llegaría a presidir el consejo de administración del Nasdaq. La espectacular progresión de Madoff en el mundo de las finanzas llevó a sus familiares a incorporarse a la compañía. Por otra parte, sus familiares también ocuparon puestos destacados en entidades reguladoras de los mercados como la SEC, que es la encargada de destapar fraudes financieros. Todo esto llevaría a Bernie a sentirse en la cima del mundo de las finanzas. A lo largo de los años, Madoff construyó una reputación como un respetado pionero en el mundo de las finanzas.
su empresa se destacó por ser una de las primeras en utilizar la tecnología informática para facilitar las operaciones bursátiles, lo que le otorgó aún más prestigio en el mundo financiero. Durante los primeros años de la década de los 90, al menos un 10% de las transacciones del New York Stock Exchange se realizaban a través del broker de Madoff. Por aquel entonces, Bernard L. Madoff Investment Securities funcionaba también como un hedge fund. Un hedge fund es una organización en la que grandes inversores, ya sea particulares o institucionales, depositan su dinero para obtener rendimientos. Madoff ofrecía rendimientos considerablemente superiores a los rendimientos del mercado. Entre el 1991 y 2007, el S&P 500 creció un 10.4% en promedio. Los rendimientos ofrecidos por Madoff, en cambio, oscilaban entre el 12 y el 17.5%. A los inversionistas les decía que utilizaba una estrategia llamada Split Strike Conversion, o también conocida como estrategia del collar. Es una estrategia legal y que te protege de tener grandes pérdidas, aunque también las ganancias se ven limitadas. Este método de inversión es lo suficientemente complejo como para confundir a alguien sin educación financiera. Se basa en la compra de un activo como una acción, por ejemplo, la compra de una opción de venta de ese dicho activo y la venta de una opción de compra de ese mismo activo. Sin embargo, detrás de su fachada de éxito, Madoff estaba llevando a cabo una de las mayores estafas Ponzi de la historia. En lugar de invertir los fondos de sus clientes como prometía, Madoff desviaba el dinero a una cuenta bancaria. Si un inversor quería retirar sus ganancias, tomaba el dinero de antiguos inversores y pagaba los rendimientos, mientras él mismo se beneficiaba de las enormes sumas de dinero que fluían a través de su empresa. Madoff sabía vender sus servicios. Su renombre en el mundo de las inversiones era tal que nuevos inversores tenían que anotarse en una lista de espera para poder ser aceptados en la empresa de Madoff, y esto generaba una sensación de exclusividad y seguridad en sus clientes. Este método de Madoff provocaba que una vez dentro los nuevos inversores preferían no sacar su dinero porque sabían que para volver a entrar tenían que esperar. Básicamente Madoff les hacía creer que era un privilegio invertir con él, y es que cómo no confiar en una empresa en la que también están empresarios importantes, multimillonarios, actores de Hollywood y famosos. En 2009 se hizo pública una lista de 162 páginas, en la cual se encuentran todas las empresas y personas que se vieron afectadas por el esquema de Madoff, en las cuales figuran empresas como Grupo Santander, BBVA y Banesto. Ninguno de ellos logró ver algo raro en la empresa de Bernie, hasta que apareció este hombre, su nombre, Harry Markopolos, el hombre que desmantelaría el esquema Ponzi más grande de los Estados Unidos. Según las declaraciones del propio Madoff, su esquema piramidal llevaba funcionando desde 1991, aunque se cree que pudo empezar en 1987 o en 1960, con la fundación de su empresa. En 1992 investigó a Avelin Bienes, la empresa sucesora de la firma de su suegro, el que le consiguió los primeros clientes. No obstante, este caso nunca llegó a investigar al propio Madoff. Entre 1998 y 2008, Harry Markopolos, un analista financiero, recopiló pruebas sobre el fraude que estaba ejecutando Bernie. Markopolos descubrió que uno de sus clientes trabajaba con un Q-Fund que tenía beneficios consistentes de entre 1 y 2% mensual. Intentó replicar su estrategia tras obtener documentos de la firma de Madoff. La conclusión a la que llegó es que era matemáticamente imposible que los beneficios de Madoff siguieran una curva perfecta de 45 grados. Para él, incluso en los mejores momentos del mercado, este era volátil. Markopolos llegó a una conclusión: o Madoff operaba con información confidencial u operaba un sistema Ponzi. En algún momento Markopolos afirmó que para que las operaciones de Madoff fueran ciertas, tendría que estar operando con más opciones de las que la Chicago Board of Trade, un mercado de dividendos, tenía disponibles. Esto debería haber alertado, al igual que alertó cuando se estimó que Ponzi estaba cambiando más cupones de respuesta postal de los que había en circulación. En el año 2000, Markopolos recopiló todas las pruebas que tenía en contra del sistema fraudulento de Madoff y se las envió a la SEC, pero la SEC lo ignoró. El Wall Street Journal incluso llegó a describir a Markopolos como un loco. Nadie creyó en él. Tras la detención de Madoff, Markopolos publicó un libro en 2010 titulado Nadie quería escuchar. Tampoco descubrió nada del Banco Central de Irlanda en 2003, cuando Madoff, al pasar a usar fondos irlandeses, tuvo que proporcionar mucha información a esta entidad. Este mismo año, Madoff fue investigado por la SEC. Bernie se temió lo peor. Pero aún así, los investigadores nunca hicieron las preguntas correctas. Incluso el propio Madoff dijo:
Yo estaba asombrado. Nunca miraron mis registros de acciones. Si los investigadores hubieran comprobado con la DTCC, un depositario central de valores, hubiera sido fácil para ellos verlo. Si buscas un sistema Ponzi, es lo primero que haces. Tampoco a nadie le extrañó el alto volumen que gestionaba Madoff con su Hugh Fund, y que solo tuviera 3 empleados y un contable. El señor Marco Polos no se daría por vencido tan fácil. Él sabía que había algo raro en la empresa de Bernie. Marco Polos llegó a entablar conversaciones con los inversores que conocía y les consultó si hacían tratos con Madoff, y todos respondieron negativamente. Al parecer la empresa del señor Bernie no estaba comprando ni vendiendo nada. Ahí confirmó el señor Marco Polos que la empresa de Madoff se trataba de un esquema Ponzi. Marco Polos seguía insistiendo a la SEC, tanto que incluso llegó a dejar su empleo como analista financiero y se convirtió en un investigador privado. Especialmente se enfocó en desmantelar fraudes financieros. La SEC daba incentivos económicos a aquellos que alertaban fraudes financieros, pero es irónico cómo se hacían de oídos sordos con el caso de Madoff. A Marco Polos lo ignoraron hasta el año 2006. Fue hasta ese año que la SEC decidió dejar caer todo el peso de sus investigadores en la empresa de Madoff. Fueron 11 meses de exhaustivas investigaciones, revisar cuentas, hacer cálculos y comprobaciones, buscar por todos lados alguna anomalía. Hicieron todo ese show solo para determinar que Marco Polos estaba equivocado y que acusaba falsamente a la empresa del señor Madoff. Según un comunicado, las acusaciones del señor Marco Polos se debían a que él no sabía que Bernard estaba operando en el mercado europeo. Año 2007. Comienza una serie oscura en el mercado de Wall Street. Importantes empresas gestoras de capital y fondos anunciaban estar en quiebra. Bear Stearns, una de las grandes gestoras de fondos de los Estados Unidos, quiebra. Le sigue la caída del banco de inversiones Lehman Brothers y una gran serie de quiebras y rescates. Luego llegaría la gran crisis, la crisis financiera de 2008. Un desastre mundial para todos, excepto para Bernard L. Madoff Investment Securities, que seguía dando números positivos con normalidad. Desde el comienzo de la crisis, Madoff estaba intentando conseguir fondos de un lado y de otro, buscando sin cesar nuevos inversores, seguramente porque presentía que algo iba a pasar con su empresa. Precisamente cuando la recesión iba arreciando y el miedo se apoderaba de los mercados, muchos de los inversionistas de Bernard optaron por retirar sus fondos. Se estima que sus inversores solicitaron retirar un total de $7,000 millones. De acuerdo con lo declarado por Madoff Investment Securities, la retirada de tal cantidad no significaba un embrollo, pues afirmaban ser un fondo de $60,000 millones, pero la realidad resultó ser mucho más cruel, pues dichas cifras eran completamente falsas. La mecánica de la estafa salió a la luz. El Hugh Fund de Madoff tenía 2 empleados que se dedicaban a falsear las cuentas tomando las acciones que habían tenido mejores resultados y ocupaba una planta en un rascacielos de Nueva York. En las plantas de abajo, Bernard L. Madoff Securities tenía sus oficinas. Bernie utilizaba su involucración con las asociaciones judías de Nueva York para atraer a clientes adinerados de origen judío. También gestionó el dinero y estafó a fundaciones judías como la de Steven Spielberg y la de Elie Wiesel. Pero no solo a judíos estafó Madoff. Banco Santander tuvo que restituir a sus clientes de banca privada $2,300 millones. Pedro Almodóvar, Kevin Bacon, Rosalía Mera, Juan Abelo y hasta los MIPS de Nueva York fueron sus víctimas. La noche del 10 de diciembre, Madoff reunió a su familia y confesó todo. Enfrentando la ruina, Madoff declaró que su operación de manejo de dinero supuestamente rentable era en realidad una gran mentira. Después de haber confesado a sus hijos Mark y Andy, ellos visitaron a su abogado, quien les recomendó delatar a su padre. Y así fue, ni Marco Polos ni la SEC. Fueron sus propios hijos, gracias a su confesión, quienes dieron la alerta. Y el 11 de diciembre de 2008, Bernard Madoff fue arrestado en su penthouse de Manhattan. Una noche antes, su mujer Ruth y Madoff intentaron suicidarse tomando muchas pastillas, pero no lo consiguieron. Finalmente, Madoff se declaró culpable de 11 cargos relacionados con fraude, lavado de dinero, perjurio y robo de identidad. Y en junio de 2009 fue condenado a 150 años de prisión,
la máxima sentencia posible. Madoff insistió en que actuó solo, aunque varios de sus colegas fueron enviados a prisión. La familia Madoff fue repudiada socialmente y cayó en la desgracia. Mark, el hijo mayor de Bernard, se suicidó en 2010 y en 2014 su otro hijo Andrew terminó falleciendo como consecuencia de un cáncer. Madoff murió en prisión el 14 de abril de 2021 a la edad de 82 años. Su muerte puso un fin a una vida marcada por el éxito financiero, pero también por la infamia y el engaño. Aunque su estafa dejó un legado de ruina financiera y dolor para muchas personas, también sirvió como un recordatorio sombrío de los peligros del fraude y la confianza ciega en figuras de autoridad en el mundo de las inversiones. Todo el mundo era avaricioso, yo solo me dejé llevar. Bernard L. Madoff.